Tu mejor versión no es un sueño, es una decisión. Fíjate que la ira, o sea, la ira pura, casi no existe. Cuando vemos a alguien gritando, no sé, golpeando una mesa y perdiendo el control por completo, neurológicamente no está enojado, está aterrorizado. Totalmente. Y ese ataque de furia es solamente su cerebro intentando apagar, pues, un incendio masivo de ansiedad. Y yo diría que el detalle más impactante de esa reacción es que la tormenta química original dura exactamente 90 segundos. ¡Wow! Sí, o sea, todo el enojo que sobrevive después de ese minuto y medio es una ilusión sintética, fabricada por la propia mente. ¡Qué locura! Y bueno, para desempacar todo esto en nuestra inmersión profunda de hoy, primero hay que establecer una distinción súper básica. Haz de cuenta que cuando uno abre una computadora, puede ver y tocar el disco duro, la memoria RAM, los cables, ¿no? Claro, el hardware. Una masa que, digamos, un cirujano puede tocar y operar. Pero luego intentamos tocar el sistema operativo, el programa que abre las fotos, y es imposible porque no está en un solo lugar. Ajá. El cerebro es el hardware, pero la mente es el software. Y hoy vamos a decodificar ese software. Es que es un análisis a fondo crítico porque, aunque suene increíble, hasta hace muy poco ni siquiera la ciencia tenía un consenso claro sobre qué era la mente. Sí, eso me sorprendió muchísimo. Es que fue recién en 2004, cuando el psiquiatra Daniel Siegel logró reunir a un equipo multidisciplinario. Y, pasaron 4 años debatiendo solo para llegar a una definición funcional. 4 años nada más para definirla. Exacto. Y concluyeron 3 cosas fundamentales. Primero, que la mente es un proceso continuo, no es un objeto que se queda quieto. Segundo, que es relacional, o sea, actúa como un puente entre lo que entra de afuera y cómo respondemos por dentro. Ajá. Y tercero, que opera como un regulador de energía que, fíjate bien, no vive encerrado en el cráneo, sino que fluye por todo el sistema nervioso hasta el último rincón del cuerpo. O sea que básicamente el objetivo de esta inmersión es leer el manual de usuario que a nadie nos dieron al nacer. Tal cual. Vamos a explorar cómo este software capta la realidad, cómo esa supuesta realidad es más bien una ilusión súper filtrada y cómo entender esto es, pues, el atajo definitivo para dejar de sufrir a lo tonto y evitar que nos manipulen. Y para entender cualquier software, primero hay que ver cómo le entran los datos, ¿no? Claro. Tradicionalmente nos dicen que exploramos el mundo con 5 sentidos, pero esa es una visión bastante anticuada ya. La investigación moderna agrupa nuestra percepción en 4 grandes receptores. A ver, entonces, los clásicos 5 sentidos, vista, oído, tacto, gusto y olfato, serían solo un grupo, ¿no? Exactamente. Esos son los exterreceptores. Pero la mente necesita mucha más información. Para eso están los interreceptores, que, digamos, leen el mundo interior, como cuando uno tiene hambre, o el ritmo cardíaco, los pensamientos. Sí, lo que pasa por dentro. Luego entra la propiocepción, que es esa conciencia espacial que te permite saber, no sé, dónde está tu mano izquierda sin tener que voltear a verla. Y el cuarto grupo, que la verdad me parece el más intrigante de todos, son los nociceptores. Uf, importantísimos. Sí, forman parte de lo que Stephen Porges define en su teoría polivagal como neurocepción. Para ponerlo súper sencillo, es como hace cuenta el radar de un submarino funcionando en automático. Es una gran analogía. Es el sistema nervioso escaneando todo el ambiente de forma inconsciente para detectar enfermedades o amenazas antes de que la mente consciente siquiera se dé cuenta. Y el gran desafío evolutivo de todo esto es que este sistema de escaneo tan sofisticado, pues se diseñó hace unos 500 millones de años. Uf, hace nada. Sí, y en esa época los estímulos del día a día eran buscar qué comer, encontrar una cueva y correr de algún depredador. O sea, el ancho de banda daba perfecto. Daba y sobraba. Pero hoy, en plena era digital, el bombardeo de información es incalculable. O sea, es masivo. Si el sistema nervioso intentara procesar cada luz, cada notificación del celular, cada sonido al mismo tiempo, el organismo literal colapsaría por sobrecarga. ¿Se fundiría? Exacto. Entonces, para sobrevivir, la biología desarrolló un filtro primario implacable. Un filtro que, por lo que estuve viendo, recorta la realidad de una forma brutal.
de toda la información que haya allá afuera en cualquier momento, este embudo solo deja pasar el 10%. Solo el 10. El cerebro borra el 90% de lo que pasa alrededor para no fundirse. Bueno, con una sola excepción, que es el sentido del olfato. Claro, el nervio craneal número 1. Exacto. Como es el número 1, tiene pase VIP directo al cerebro. Evolutivamente, oler un incendio o a un depredador a tiempo no admite filtros. Es de vida o muerte. Por eso, el perfume de un familiar te trae recuerdos con una intensidad emocional que una foto jamás lograría. Totalmente. Pero salvo por ese atajo del olfato, el cerebro tiene que elegir qué va a poner en ese 10% permitido. Y no es al azar. Está regido por 3 parámetros súper estrictos. A ver, ¿cuáles son? El primero son los hábitos. Si alguien desarrolla el hábito psicológico, digamos, de creer que todo el mundo es hostil y que la gente es mala, el filtro va a buscar activamente ese 10% de actitudes negativas para validar esa creencia. O sea, vamos a desempacar esto porque es idéntico a cómo funciona el algoritmo de una red social. Ándale, tal cual. Si uno le da clic a puros videos de accidentes, la plataforma asume que eso es lo que te gusta y te oculta los videos de comedia. Nuestro filtro biológico hace lo mismo con nuestra actitud. Exactamente lo mismo. Y luego está el segundo parámetro, que son las tareas abiertas. O sea, conflictos que no has resuelto, un correo que no contestaste o de pronto el deseo de comprarte un coche específico. Uy, el clásico ejemplo del coche nuevo. Sí, de pronto ese modelo de coche empieza a aparecer en todos los semáforos, ¿no? Y no es una casualidad cósmica ni que vendieron más. Es solo que el coche se volvió una tarea abierta y tu filtro primario dejó de descartarlo en ese 90% de cosas que ignora. ¡Qué locura! Y el tercer parámetro es la competencia, que básicamente es la incapacidad física de percibir algo si el cerebro no tiene el entrenamiento previo para procesarlo. Exacto. Fíjate que hay un caso documentado fascinante sobre esto. Un experto en perros llamado Vicente. Él evaluaba perros que la gente donaba para seguridad. Y esto ilustra lo de la competencia perfecto. A ver, cuéntalo. Soltaban a un perro en una pista con una pelota y un instructor durante 10 minutos. Cualquier persona en la grada veía eso. Un perro corriendo tras un juguete. Pero Vicente, usando el mismito 10% del límite visual, veía un universo totalmente distinto. Claro. En esos 10 minutos sacaba un diagnóstico conductual completo solo viendo si el perro bajaba una oreja, cómo inclinaba la cola o de qué lado del humano se paraba. Es que el mecanismo detrás de lo que hace Vicente es que la información siempre estuvo ahí para todos, flotando. Pero él había creado rutas neuronales a base de mucho estudio. Su cerebro instaló el software necesario para que su filtro viera esos pequeños movimientos como datos clave, y no como simple ruido de fondo. Ahora, si toda esta infraestructura existe solo para procesar un 10%, ¿qué pasa cuando enfocamos ese pedacito en algo en particular? Ahí entramos a la atención. Y aquí hay una vulnerabilidad enorme, porque poner atención gasta muchísima energía física. Demasiada. Daniel Kahneman, premio Nobel, estudió esto del esfuerzo mental a fondo y demostró que, aunque el cerebro tiene el 100% de nuestras redes neuronales, prenderlas gasta muchísima glucosa y oxígeno. Ajá. Entonces, por pura conservación de energía, la biología nos pone un límite súper rudo. Solo podemos tener encendido el 2% de esas redes al mismo tiempo. Si intentas prender más, tu rendimiento se desploma. A ver, me quiero detener en este 2% porque me parece la llave de todo. Me estás diciendo que los que hacen marketing o los políticos no nos convencen con argumentos lógicos, sino que usan este cuello de botella para literal apagar nuestra capacidad analítica. Biológicamente, eso es exactamente lo que pasa. Y se explica con el modelo ELM de Petty y Cassioppo. O sea, el razonamiento crítico exige muchísima energía. Así que, para evitar que analicemos lógicamente un mensaje, los expertos usan algo llamado ignición y reverberación. Suena complejo. ¿Cómo es eso? Haz de cuenta que te hacen repetir una idea sencilla una y otra vez. Esa red neuronal acapara toda la sangre disponible y ¡pum!, apaga el 98% restante del cerebro. O sea, es el viejo truco de la escuela. Cuando alguien te dice, rápido, ¿de qué color es una nube? Blanca. ¿De qué color es la nieve? Blanca. ¿El algodón?
blanco. Entonces la red de la palabra blanco acapara ese 2%. Y ahí te lanzar la pregunta final. ¿Qué beben las vacas? Y todos responden leche. Exacto. ¿Cuándo beben agua? O sea, la corteza no tuvo energía para checar la lógica. Exactamente. Y Milton Erickson, el pionero de la hipnosis, estructuró esto en una técnica que llamó el Yes Set, o el set del sí. A ver. Funciona diciendo verdades obvias. Te dicen, no sé, estamos aquí sentados platicando. Tu mente lo verifica y acepta. Se escucha el ruido de afuera. Acepta. Al encender esa red de aceptación 3 veces, se gasta la energía. Claro. Y en la cuarta afirmación te meten una mentira o una manipulación y el cerebro la acepta porque la ruta para rechazar cosas está apagada por falta de energía. ¡Qué miedo! Y lo peor es que uno jamás lo siente como manipulación. O sea, uno cree que llegó a esa conclusión solito. Totalmente. Y bueno, si la atención gasta tanta energía, tiene que haber un administrador general en el cuerpo, ¿no? Alguien que decida cuándo gastar y cuándo ahorrar. Y ese administrador son las emociones. Así es. Pero la cultura pop nos ha vendido que las emociones son como emojis, cuando en realidad son sistemas de supervivencia súper complejos. Sí, la semiología explica esto súper bien. Revela que cosas como el miedo o la alegría, no existen de forma pura. Son activaciones del cuerpo. O sea, un niño siente opresión en el pecho y llora porque se le cayó un juguete, pero él no sabe qué es eso. Solo siente taquicardia. Exacto. Son los papás los que le ponen la etiqueta y le dicen, eso que sientes es tristeza. Por eso la tristeza de una persona no se siente biológicamente igual a la de otra. Nuestros diccionarios emocionales los escribieron nuestros papás. Y las investigaciones organizan esto en un cuadrante emocional muy útil, ¿no? Activación contra relajación y placer contra displacer. Y yo creo que es súper importante dejar de satanizar las emociones displacenteras. Claro. Por ejemplo, la apatía. Está clasificada como relajación con displacer. Hoy en día te sientes apático y la sociedad te quiere dar pastillas o ponerte a ver series. Pero la apatía obliga al cuerpo a bajar las revoluciones y te fuerza a reflexionar. Las mejores obras de arte y los grandes momentos literarios nacen ahí, porque el sistema te está pidiendo un reinicio. De acuerdo. Y del otro lado del cuadrante está, pues, el hallazgo más fuerte, que es la ansiedad, que en el fondo es miedo proyectado al futuro, y es la fuerza física más destructiva para el cuerpo. Hoy sí. Cuando este terror amenaza con deshacer el sistema nervioso, el cuerpo recurre a la física. Una fuerza destructiva solo se apaga con otra igual de fuerte. Y esa herramienta de emergencia es la ira. ¡Wow! Por eso, volviendo a lo que decíamos al principio, cuando uno ve a alguien gritando en el tráfico o golpeando el volante, neurológicamente no está enojado. Para nada. Está aterrado, perdiendo el control, y usa la ira como un extintor desesperado para apagar su ansiedad. Es que te cambia por completo la perspectiva cuando ves el miedo detrás de los gritos de alguien. Totalmente. Y además, este mecanismo tiene un reloj biológico súper cortito. Robert Sapolsky midió cuánto tiempo dura esta química en la sangre, y el resultado es que una emoción dura nada más 90 segundos. A ver, aquí sí me toca ser de abogada del diablo, porque eso va en contra de todo lo que vivimos a diario. ¿Me estás diciendo que el enojo químico desaparece en 1 minuto y medio? O sea, hay gente que vive enojada años enteros. ¿De dónde sale eso si la biología dice que duran 90 segundos? Es que el tiempo que sobra no es emoción pura, es rumiación cognitiva. Es la persona encendiendo la chispa otra vez con sus propios pensamientos. Como un ciclo. Exacto, un bucle. Recuerdas lo que te hicieron y tu cerebro vuelve a inyectar la química día tras día. Y ese desgaste se llama alostasis o carga alostática y termina destruyendo el sistema inmunológico. Hay un estudio de las monjas de Notre Dame que demuestra el impacto físico de esto. Ese estudio está cañón, literal. Revisaron los diarios íntimos de estas monjas de cuando tenían como 20 años y descubrieron que cada palabra negativa que usaban era como un microdisparador de estrés. ¿Sí? O sea, solo contando las palabras pesimistas en sus diarios de jóvenes, los científicos pudieron predecir décadas antes cuáles de ellas iban a tener Alzheimer o demencia. La queja constante les destruyó el cerebro medio siglo después. Y eso nos lleva directo al aprendizaje, ¿no? O sea, ¿por qué algunas mentes se quedan rumiando el desastre y otras no? Todo tiene que ver con reglas invisibles de la infancia, lo que Skinner llamaba gobernadores de conducta. Ajá.
Un ejemplo típico es cuando en tu casa te prohibían dejar comida en el plato porque, no sé, había mucha pobreza. En ese momento, tirar comida era un riesgo real. Era lógico. Claro, pero 30 años después, esa misma persona ya es un profesional al que le va bien, va a un restaurante de lujo, le sirven muchísima comida, se llena y cuando quiere dejar el tenedor le da una ansiedad tremenda. Exacto. Ese es el gobernador de conducta saboteando el presente. Una creencia vieja tiene secuestrado el momento y sobre estas reglas rotas intentamos construir el famoso mito de la autoestima. Nos dicen que hay que forzar pensamientos positivos frente al espejo. Que no sirve de mucho, porque la autoimagen no es con lo que empiezas, es el reporte final que te entrega el filtro del 10%. Claro. Si tienes hábitos tóxicos y tareas abiertas negativas, tu filtro solo va a recolectar tus errores. Entonces, para mejorar de verdad, no hay que inflar el ego al final, hay que limpiar el filtro desde el principio, redefinir la información. Sí, fíjate que la investigación trae casos clínicos muy buenos sobre esto. Hablan de un paciente que llegó a terapia sintiéndose un cobarde total, porque decía que todos sus logros en la vida los hizo huyendo de la pobreza, impulsado por el miedo. ¿Ok? Y el terapeuta no le dijo, ay no, el miedo no existe. Simplemente le reconfiguró el filtro. Le hizo ver que usó la misma emoción que paraliza al 99% de la gente, pero él la usó como gasolina para tener éxito. No era un cobarde. Era un alquimista emocional. Qué buen término. Y otro ejemplo de redefinición es con el dolor físico. Piensa en un atleta que se rompe el fémur en el mejor momento de su carrera. El dolor físico ahí está, pero hay que diferenciarlo de sufrimiento, según Marshall Linehan. El dolor es el duelo normal por no poder moverse. Pero el sufrimiento es otra cosa. El sufrimiento es estar rumiando sobre lo que ya no está, estar llorando por la medalla que ya no vas a ganar. Para esta atleta, la solución es cambiar los roles. Sí, la deportista está en pausa, pero la estudiante, la hija y la lectora acaban de ganar cientos de horas libres. El dolor sigue, pero el sufrimiento se va, porque ya no persigues fantasmas. Es que exigirle a la realidad que sea igual a una versión del pasado, eso es el sufrimiento humano en su definición técnica. Y cuando esa fricción es demasiada, el cerebro a veces activa protocolos de emergencia muy fuertes. Sí. Hay que entender que algunas condiciones extremas, como los episodios de esquizofrenia de John Nash, el matemático, no siempre son el sistema fallando. A veces es un interruptor que te desconecta de un entorno tan abrumador que si lo enfrentaras conscientemente te destruiría. Es como el celular, ¿no? Que se apaga solo cuando lo dejas en el sol. Pierdes el celular un rato, pero evitas que la batería explote. Al final, todo esto nos dice que la autoimagen no necesita que le agreguemos cosas artificiales. A mí me encanta la metáfora de Miguel Ángel y el David. Uf, buenísima. A él le dieron un bloque de mármol que estaba dañado, que todos decían que no servía para nada. Y sacó la escultura más increíble de la historia. Cuando le preguntaron cómo le hizo, dijo que la obra ya estaba perfecta adentro de la roca, y él solo le quitó lo que sobraba. Y eso es la autoimagen. No hay que comprar personalidades. La grandeza ya viene instalada. Solo hay que quitarle las creencias y hábitos que le sobran al filtro. Es innegable. Pero, a ver, esto nos pone un reto de convivencia enorme. Si cada mente vive en su propio bloque de mármol procesando solo un 10% de la realidad con reglas de la infancia, ¿cómo es que no vivimos en guerra mundial todo el tiempo por tener diferentes versiones de la realidad? Y ahí llegamos a la gran ironía de interactuar con los demás. Paul Watzlawick lo decía clarísimo. Hay tantas verdades como personas en el mundo. Nunca nos relacionamos con la persona completa, sino con la caricatura del 10% que nuestro filtro armó. Exacto. Si te peleas con alguien, tu filtro se pone en modo guerra y de pronto solo ves sus defectos y te vuelves ciega a todo lo bueno que antes le admirabas. Y esto de la ceguera selectiva choca directo con las expectativas, que son, la receta perfecta para la frustración. Totalmente. Es por eso que intentar encontrar un mole que sepa igual al que hacía la abuela siempre termina en decepción. Tus papilas gustativas no están compitiendo contra otros chiles, están compitiendo contra la nostalgia de tu infancia. Sí, imposible ganar. Imposible. Por eso también es un riesgo dar un regalo carísimo en un primer aniversario. Pones la barra de dopamina tan alta que cualquier regalo en el futuro se va a sentir como un fracaso. Y las empresas saben esto perfecto.
El neuromarketing se dedica a explotar estas vulnerabilidades. El reto de Pepsi contra Coca-Cola es la mejor prueba. En los 70s, a ciegas, la mayoría prefería Pepsi porque era un poquito más dulce. Sí, pero el giro loco fue en 2004, cuando repitieron el experimento con resonancias magnéticas. A ciegas, la gente seguía prefiriendo lo dulce, pero cuando les enseñaban el logo rojo de Coca-Cola antes de tomar, la zona del cerebro que analiza el sabor literal se apagaba. Se apagaba. ¡Qué locura! Se apagaba y se encendía el sistema límbico, que es pura emoción, porque por 100 años nos han asociado ese logo con la Navidad, la familia, ¿no? Claro. El cerebro no está tomando refresco, está bebiendo la Navidad. Es el mismo hackeo de los perritos en los comerciales de papel de baño. Uf, o sea, por un lado da miedo, pero por otro es muy liberador. Entender esto significa que las peleas políticas o defender a una marca no son choques de verdades universales, son choques mecánicos de un 10% contra otro 10% súper fragmentado. Y justo frente a eso, la naturaleza nos dio una herramienta de rescate vital, la afinidad. Históricamente, el cerebro desarrolló un sistema para buscar similitudes y saber quién era aliado y quién enemigo para sobrevivir. Preferimos 1000 veces lo que se parece a nosotros. Exacto. Hay un caso psicológico, y aclaro que lo vemos solo desde la conducta sin tintes políticos. En 2003, cuando capturan a Saddam Hussein, necesitaban información urgente, y el agente George Piro no usó estrés ni fuerza. ¿Qué hizo entonces? Hackeó su código fuente. Piro tenía ascendencia libanesa, hablaba su dialecto y durante casi 6 meses tomaban el té favorito de Hussein, comían sus galletas y hablaban de poesía árabe. Piro dedicó meses solo a hackear el filtro del 10% a través de la afinidad. Y al final, la inteligencia recolectada fue un éxito total sin usar violencia. O sea, el prisionero ya no veía una sala de interrogatorio. Su red neuronal decía, estoy con alguien familiar. Le estaba contando secretos a un amigo afín. Así es. Y si juntamos todas estas piezas, la conclusión es súper transformadora. Regresando a lo que dijimos al inicio de esta inversión, no somos prisioneros de una realidad fija, somos los editores. Si cambias a qué le pones atención, cambias lo que entra por tu filtro, generas emociones distintas, frenas la rumiación antes de los 90 segundos y liberas a tu cuerpo de ese estrés destructivo. Es que tenemos acceso al código fuente. Es un cambio que está redefiniendo nuestra época por completo, la verdad. Y, a ver, el objetivo hoy es sintetizar cómo la ciencia, las estadísticas sociales y las creencias milenarias se están entrelazando hoy en día. Claro. Porque el documental no lo pinta como una moda pasajera, sino como un cambio estructural profundo. La gente busca trascendencia fuera de los dogmas históricos. Ok, vamos a desmenuzar esto porque para entender por qué la gente abandona las religiones, pues primero hay que redefinir qué es lo que están buscando, ¿no? Exacto, hay que separar los conceptos. El material hace una distinción súper tajante. Define la espiritualidad como, cito, el recuerdo de quiénes somos. Ajá. O sea, ir más allá del cuerpo físico, de las emociones o los pensamientos diarios. Usan una frase muy específica, dicen, la espiritualidad es casa. Es una metáfora muy poderosa, fíjate, porque históricamente siempre habíamos pensado que religión y espiritualidad eran sinónimos. Sí, lo mismo. Digo, te lo enseñan así. Pero el documental dice que no. Argumentan que con el tiempo las religiones, sobre todo las abrámicas, terminaron siendo solo una cáscara externa. Una cáscara dorale. Sí, literal, que la espiritualidad era el núcleo, pero quedó enterrada bajo un exceso de rituales, reglas y mucha burocracia. Y claro, las instituciones religiosas traen cargando un karma histórico muy pesado. Ah, claro, todo el bagaje. Exacto. Hablan de siglos de dogmatismo, de exigir una fe ciega, manipulaciones políticas y, violencia explícita como la Inquisición o las Cruzadas. Esto es lo que, según ellos, provoca el rechazo masivo de hoy. A ver, pausa ahí, porque aquí me surge una analogía súper clara al leer las fuentes. Podemos ver a la religión tradicional como un software de código cerrado. Ok, a ver, explícamelo. Es como comprar un paquete de software donde aceptas los términos y condiciones sin chistar. No puedes ver cómo está programado y si el sistema tiene errores históricos, pues te aguantas y aprendes a vivir con ellos. Claro, viene bloqueado. Exacto.
En cambio, esta nueva espiritualidad que describen suena más como un software de código abierto, donde cada persona entra a su propio código y programa su experiencia de conexión de forma directa. Es una gran analogía, la verdad. Y el tema con ese software cerrado es que, bueno, en el pasado daba mucha certidumbre, ¿no? No tenías que pensar. Sí, solo seguías las reglas. Pero el documental dice que ese modelo imponía un amor condicionado. O sea, te dictaban una moral y si cumplías, eras aceptado en la comunidad. Ajá. Pero, por ejemplo, si tenías una orientación sexual distinta a la del dogma, te expulsaban, te dejaban fuera. Totalmente. Y la verdadera espiritualidad, proponen ellos, busca reconectar con esa esencia desde la experiencia personal, un amor incondicional sin intermediarios. Comprendo. Y bueno, si la sociedad occidental decidió desinstalar ese software cerrado, pues la alternativa natural por defecto ha sido el materialismo puro y duro, ¿verdad? Sí, ha sido el camino obvio para muchos. Digo, desde niño nos enseñan a llegar a ser alguien, y ese alguien siempre se mide por el éxito social, el dinero, acumular cosas. Y aquí es donde el documental lanza un golpe fuertísimo. Dicen que este enfoque materialista está fracasando, pero estrepitosamente. Ha creado un vacío gigante en Occidente. Un vacío existencial. Sí, exponen este patrón de gente que llega a la cima de la pirámide, consiguen las casas, los coches de lujo y de repente se topan con pared. Se encuentran con pura soledad, depresión y mucha ansiedad. Y al parecer, este vacío, este choque, ha generado una necesidad espiritual tremenda. Hay datos estadísticos en el material que son impactantes. Son de locura. A ver, compártelos. Dicen que el 87% de las personas creen en el alma. ¿87%? Altísimo. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, fíjate. 50% de los agnósticos y hasta un 20% de los ateos afirman creer en el alma o en algún tipo de energía que sobrevive a la muerte. Ateos creyendo en el alma. Es una paradoja tremenda. O sea, ¿cómo eres ateo pero crees en el alma? Justo. Lo fascinante aquí es que el análisis te explica que los ateos de hoy no rechazan la idea de una energía universal. Lo que rechazan es la imagen infantil de un señor de barba blanca sentado en una nube castigando gente. Claro, rechazan la caricatura, la institución humana. Exacto. Rechazan la estructura de control, no la trascendencia en sí. Y hay otro dato súper revelador. El 70% de las personas que se consideran espirituales tienen al menos educación universitaria. Sí, ese dato cambia la perspectiva. Y siendo honesto, esto me obliga a cuestionar un poco el texto. A ver, es muy fácil sentarse a pensar en el sentido de la vida cuando hay dinero en el banco, ¿no? Ajá, cuando tienes tus necesidades cubiertas. Exacto. Pero, ¿qué pasa con quienes luchan día a día para pagar la renta? ¿No es esta nueva espiritualidad un lujo para gente con privilegios? Es una duda súper válida. Pero fíjate que las fuentes lo contrastan con otras partes del mundo. En culturas como la India, por ejemplo, la espiritualidad se vive en cada esquina, sin importar si hay pobreza extrema. Ok, allá es algo cultural profundo. Sí, la búsqueda interna allá no depende de tu cartera. Lo que pasa en Occidente es distinto. Como aquí el valor principal es material, la gente con estudios llega a la cima más rápido. Y se dan cuenta del engaño. Justo. Llegan, ven que el éxito no les dio paz mental, sienten el vacío y entonces empiezan a buscar la espiritualidad. No es un retroceso, es una consecuencia de chocar con esa pared. Es como pasarte todo el videojuego, derrotar al jefe final y decir, oye, ¿todo este esfuerzo solo para ver los créditos? Tiene que haber más niveles ocultos. Gran ejemplo, sí. Y lo mejor es que el lenguaje de esta nueva búsqueda no es pura superstición. Se apoyan mucho en la ciencia. Sí, me di cuenta de eso. La física cuántica abrazando conceptos milenarios. Es el argumento más fuerte del documental. Hablan de principios de la termodinámica, de que la energía y la conciencia no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Claro, las clases de física de la escuela, pero aplicadas a la conciencia. Exacto. Dicen que la información universal no se pierde, ni siquiera en los agujeros negros, e incluso citan a pesos pesados de la ciencia. Sí, vi que mencionan al físico Brian Greene, ¿verdad? Ajá. Brian Greene hablando de múltiples dimensiones que no podemos ver simplemente porque vibran demasiado rápido. Es la explicación perfecta para lo que los místicos siempre llamaron planos sutiles o realidades sutiles. ¡Wow! Y también traen a Max Planck, el pionero de la cuántica.
diciendo que la materia en realidad surge de partículas que vibran por una información primaria, algo que muchos llaman Dios por ponerle un nombre. Oye, y el dato de Roger Penrose me voló la cabeza. Uf, las matemáticas de Penrose. Sí, porque el documental menciona que él calculó la probabilidad de que este universo perfecto surgiera por puro azar. Y el número es 1 en 10 elevado a la 10 elevado a la 123. Para quienes nos escuchan, eso es un número más grande que todas las partículas del universo. Básicamente la casualidad no existe. No, matemáticamente es imposible. Y sacando las matemáticas, hay una parte médica en las fuentes sobre las SM, las experiencias cercanas a la muerte. Sí, documentadas por cirujanos como Manel Sanz. Exacto. Pacientes en el quirófano con encefalograma y electrocardiograma planos, clínicamente muertos. Y al revivir, describen con exactitud cosas visuales y pláticas que pasaron mientras su cerebro estaba apagado. Es fuertísimo. Porque esto que dice que el cerebro es más como una antena que sintoniza la conciencia, no una fábrica que la produce. Sí, y esto me hace pensar en otra analogía. El método científico materialista a veces actúa como si estuviera encerrado en un closet. A ver, ¿cómo? Sí, o sea, mide las 4 paredes, pesa el polvo y dice, listo, este closet es todo el universo que existe. ¡Claro! Creer eso es absurdo cuando afuera hay un mundo infinito, pero la ciencia clásica no lo acepta porque su cinta métrica no puede medir cosas que no tienen masa, como la conciencia. Es una analogía buenísima, y el experto en el documental recalca esto, ¿no? Que no hay separación entre ciencia y espiritualidad. La realidad física pasa dentro de la realidad espiritual. Ah, ok. Digo, la ciencia estudia de abajo hacia arriba, la materia, y la espiritualidad lo hace de arriba hacia abajo, desde la conciencia universal. Entonces, si entendemos que todo el universo es energía vibratoria e información, pues la línea que nos separa del cosmos desaparece. Y ahí es donde entra un concepto que el texto menciona mucho, el panpsiquismo. El panpsiquismo, sí. Es la idea de que todo tiene conciencia, porque todo viene de la misma explosión inicial, del mismo Big Bang. O sea, todo. Todo. Desde una célula eucariota hasta un ratón o una piedra. Tienen un nivel de experiencia o de conciencia vibratoria. Claro, no estamos diciendo que la piedra tiene ansiedad social, sino que reacciona a su entorno. Exacto. Y esto explica muy bien, por ejemplo, el auge del vegetarianismo y el veganismo. Ah, sí. ¿Cómo lo conectan? Pues al reconocer que hay conciencia y que los animales tienen la capacidad de sufrir, la ética humana se expande. Ya no es solo una dieta, es empatía profunda hacia otras formas de conciencia. Tiene muchísimo sentido. Y bueno, con todo esto, las creencias tradicionales también se transforman. El texto habla de un sincretismo religioso brutal. Sí, dicen que Oriente fecundó a Occidente. Sobre todo desde que figuras como Vivekananda fueron al Congreso de las Religiones en Chicago en el siglo XIX. Y las estadísticas lo confirman, de una forma increíble. El 50% de los creyentes católicos y el 35% de los católicos practicantes afirman creer en la reencarnación. Ah, y el 90% de ellos creen el karma. Todo esto, a pesar de que Roma lo rechaza tajantemente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que la gente armó su propio menú. Es como la música brasileña. A ver, explícame eso de la música. Pues es un mestizaje enorme. La música brasileña agarró ritmos africanos, melodías europeas y armó algo nuevo. Hoy ya no vivimos en silos aislados. La gente armó un buffet espiritual, literal. Totalmente. Toman la meditación del budismo, la idea del karma hindú porque hace sentido, y en diciembre de todos modos ponen su nacimiento católico por tradición. Es un menú a la carta. Y fíjate que históricamente el cristianismo en Occidente borró la reencarnación. Digo, aunque existía en los pitagóricos, en la cábala judía, en el sufismo. Sí, estaba en todos lados. Exacto. Pero hoy la sociedad ya exige opciones. Pidan flexibilidad, porque quieren volver a escuchar al maestro interno. Ya no quieren dogmas ciegos. Y me encanta que el documental no deja todo esto en pura teoría cuántica y filosófica, porque aterriza con algo muy práctico para el futuro. Sí, la reflexión final es clave. Aclaran que la verdadera espiritualidad no es hacerte preguntas existenciales complejas o pasarte meditando en un cerro todo el día. No, para nada. Te dicen que la verdadera espiritualidad es cómo te relacionas con tu entorno.
Usan una imagen muy padre. Dicen que es tu actitud en el camerino, cuando se apagan los focos y nadie te está viendo. Esa es la prueba de fuego. Es un concepto que te atrapa desde el primer segundo. La noción de que existen mensajes, estas piezas de información vital, que se manifiestan en el entorno una sola vez, en una ventana de oportunidad exacta y súper fugaz. Ajá, y si parpadeas te lo pierdes. Tal cual. Si la antena receptora, o sea, la mente de la persona, no está calibrada en la frecuencia precisa durante ese microsegundo, el mensaje simplemente pasa de largo, se desvanece y la oportunidad se cierra para siempre. Ok, vamos a desempacar esto, porque para poder atrapar esos mensajes, primero hay que entender por qué se nos escapan todo el tiempo. Greenberg propuso algo verdaderamente alucinante, que es el concepto del campo neuronal. Un parteaguas en su investigación, ¿sí? Básicamente plantea que el universo no es un espacio vacío con objetos aislados, sino una matriz invisible, una red de información continua. Y el cerebro humano es como el receptor de radio que intenta sintonizar esa matriz. Si la perilla del radio está tantito fuera de lugar, lo único que entra por los parlantes es pura estática. Y el motivo por el cual esa radio suele estar desafinada para ciertos detalles, como el famoso papel en el experimento del café, tiene una explicación biológica brutal. A ver, cuéntanos. El sistema nervioso humano colapsaría en cuestión de minutos si intentara procesar de manera consciente cada estímulo a su alrededor. O sea, si el cerebro intentara registrar cada fotón de luz, cada cambio de temperatura, cada onda de sonido y microexpresión facial al mismo tiempo, habría un cortocircuito masivo. Claro, no aguantaría la carga. Exacto. Para sobrevivir, la mente tiene que actuar como un embudo implacable. Solo permite el paso de aquella información para la cual ya posee una especie de plantilla interna, un patrón previo. Y fíjate, se me ocurre una analogía perfecta para visualizar esto, y es exactamente cómo opera el algoritmo de las redes sociales. Uy, gran ejemplo. Es que piénsalo, las plataformas digitales tienen en sus servidores miles de millones de publicaciones sobre cualquier tema imaginable. Pero el código solo le muestra a un usuario específico el tipo de contenido con el que ya interactuó antes. Si alguien pasa sus tardes viendo videos de, no sé, recetas y decoración, el algoritmo decide que esa es su realidad entera. Sí, y te encierra en esa burbuja. Y de pronto, todo el resto del Internet, la política, la ciencia, los deportes, se vuelve completamente invisible. No existe para esa persona. Es una excelente forma de verlo. Lo fascinante aquí es que el algoritmo del cerebro no está intentando vender espacios publicitarios, sino mantener vivo al organismo. Por eso filtra la inmensidad del campo físico basándose en estructuras previas. Estamos hablando de los miedos profundos, las creencias más arraigadas y las experiencias pasadas. Exacto. El cerebro construye este muro invisible donde solo deja pasar lo que confirma lo que ya se cree. Y eso nos lleva a una conclusión bastante fuerte. La percepción no tiene nada de pasiva. Nadie simplemente recibe el mundo y ya. Cada individuo está recortando y editando su realidad milisegundo a milisegundo. Así es. Pero lo esperanzador que resalta el material es que esos filtros, esas plantillas de las que hablas, no están fundidas en hierro. Se pueden alterar. Totalmente. Y la palabra clave para lograr alterar ese filtro y empezar a percibir lo que antes era invisible es la coherencia. Pero ojo, no usada como un término filosófico vago, sino como un estado fisiológico que se puede medir en un laboratorio. Eso es lo que cambia todo el juego. Sí, para entender la coherencia neuronal, haz de cuenta que tenemos una orquesta sinfónica gigante. Cuando los músicos están afinando, cada quien toca por su lado. Hay ruido, hay disonancia, mucha energía gastada, pero sin un propósito claro. Esa es la mente en su estado habitual de estrés o de distracción del día a día. Pero cuando el director levanta la batuta y de repente los 100 instrumentos tocan la misma nota en el mismo microsegundo, la fuerza acústica es devastadora. Exactamente. Biológicamente, la coherencia cerebral ocurre cuando las distintas áreas del cerebro, que normalmente operan en frecuencias dispares, sincronizan sus ondas a la perfección. Y para demostrar el impacto de esta armonía, la investigación relata un experimento del laboratorio que francamente hace temblar los cimientos de la biología tradicional. Uy, sí, el de los cuartos separados. Está increíble. Es que fíjate, colocaron a dos sujetos en habitaciones separadas, totalmente aislados de cualquier estímulo, ambos conectados a monitores de electroencefalograma para medir sus ondas cerebrales en tiempo real.
El protocolo era súper sencillo, según recuerdo. A uno se le indicó entrar en un estado de meditación profunda y al otro simplemente sentarse a descansar con los ojos cerrados, sin hacer nada especial. Ajá, tal cual. Al principio, las pantallas mostraban gráficas completamente independientes, pero en el instante en el que el primer sujeto, el meditador, alcanzó ese estado de coherencia máxima, esa sincronía orquestal perfecta que decías, la gráfica del segundo sujeto empezó a alterarse. Sus ondas cerebrales comenzaron a imitar y sincronizarse con las del meditador. Y ojo aquí, sin que existiera un solo cable, sonido o contacto visual entre ellos. No inventes, es un resultado que rompe todos los paradigmas. Y Greenberg no se quedó solo con los datos del laboratorio en la Ciudad de México. El texto detalla cómo llevó estas mediciones a un contraste cultural fascinante, conviviendo con chamanes en diversas comunidades indígenas del país. Sí, unas figuras súper enigmáticas para la ciencia. Y es que estas figuras poseían habilidades que desconcertaban a los académicos. Anticipaban la llegada de visitantes horas antes, leían intenciones ocultas o diagnosticaban problemas sin herramientas médicas tradicionales. Hay un choque cultural brillante ahí, porque Greenberg intentaba medir estas capacidades, literal conectando cables y electrodos en medio de la selva. Sí, queriendo cuantificar el misterio. Hasta que uno de los chamanes le hizo ver que estaba buscando el conocimiento con la brújula equivocada. Le advirtió que el verdadero entendimiento de la realidad no se obtiene analizando el cerebro desde afuera, como si fuera una pieza mecánica de un coche, sino experimentando la expansión de la conciencia desde adentro. Lo cual nos obliga a replantear la frontera humana entera. Si la coherencia de una mente aislada en un laboratorio puede modificar los patrones eléctricos de otra mente a metros de distancia, significa que la barrera entre el individuo y el entorno es una ilusión. La separación es porosa. La conciencia es capaz de influir y ser influida a través de esta matriz invisible, de este gran campo neuronal colectivo. A ver, ahora me parece vital poner el freno un segundito y jugar al abogado del diablo. Porque es muy seductor decir que todo está conectado y el universo me está hablando. Pero, ¿cómo se traza la línea entre una sincronización real de la conciencia y una simple casualidad? O sea, la mente humana es una máquina diseñada para encontrar patrones, incluso donde no los hay. Totalmente. Somos expertos en buscarle 3 pies al gato. Es muy fácil caer en el autoengaño y pensar que cualquier evento fortuito en la calle es un mensaje súper profundo. No. Es una objeción fundamental, porque el riesgo de caer en un pensamiento mágico descontrolado es altísimo. Sin embargo, la investigación aborda esto con un rigor muy particular. Define que un mensaje genuino, o sea, una filtración real de información vital, no se siente como un simple dato curioso. Tiene 4 características contundentes que lo separan del ruido mental de todos los días. La primera que menciona el material es física. No es una idea volando por ahí. Es una manifestación somática innegable. Hablamos de, no sé, una presión súbita en el centro del pecho, un escalofrío que recorre toda la espina dorsal o un peso repentino en el estómago. El cuerpo reacciona mucho antes de que el intelecto pueda procesar las palabras. Totalmente. El cuerpo avisa primero. La segunda característica es una claridad instantánea. Es como si una neblina mental muy espesa se disipara de un solo golpe. No hay un proceso deductivo largo de, sumo 2 más 2. No, la comprensión llega entera de forma súper súbita. Ajá, te cae el 20 de trancazo. Exacto. Y esto va ligado al tercer punto, que es una respuesta emocional profunda y abrumadora. Te sacude. Y la cuarta, que me parece la prueba de fuego definitiva, es la permanencia. Un pensamiento aleatorio, por más interesante que sea, se te olvida a la media hora. Pero un mensaje genuino sigue resonando durante días, semanas o hasta meses. Se queda ahí anclado en la memoria, operando en el fondo de la conciencia. Sí, no te suelta. Y para entrenar esta capacidad de discernimiento, el texto rescata una técnica asombrosa derivada de las tradiciones chamánicas que está diseñada para ejecutarse justo al amanecer. La instrucción es sentarse en silencio absoluto durante la primera hora del día, justo en esa ventana cuando el cerebro transita entre el sueño y la vigilia. El estado alfa, digamos. Ándale. Y el objetivo no es poner la mente en blanco, como mucha gente cree, sino observar el flujo descontrolado de pensamientos. Observar lo que el material llama la basura mental,
Que la verdad, seamos honestos, en la práctica suele ser acordarte de algo súper vergonzoso que dijiste en una fiesta hace 10 años, o repasar mentalmente la lista del supermercado. Faltan tomates, falta leche. Sí, la mente divagando a todo lo que da. Pero la técnica sostiene que, si se mantiene esa observación con mucha paciencia, de pronto emergen pensamientos que tienen una textura distinta. Pensamientos que literal no parecen propios. Y esa es la señal de que la antena está empezando a captar frecuencias más allá del propio archivo de memoria de la persona. Ahora bien, sintonizar estos mensajes es solo la mitad de la ecuación. El análisis también explora el inmenso costo de intentar ignorarlos. Uy, sí, esa parte está fuerte. Sí, el autor del material relata un testimonio bastante crudo sobre esto. Durante un estado alterado de percepción, él recibió la certeza absoluta de que su vida profesional y personal iba a tomar una dirección que él no tenía planeada en lo más mínimo. Su primera reacción, y es profundamente humana, fue el terror absoluto. Intentó resistirse, intentó aferrarse a sus planes originales y mantener el control racional de su vida. Y las consecuencias de esa resistencia fueron arrasadoras. El texto describe que, al negarse a escuchar ese mensaje interno, la vida material le empezó a cerrar las puertas de golpe. Las oportunidades de trabajo se caían sin ninguna explicación lógica, relaciones que parecían súper sólidas de repente se disolvieron abruptamente. Es que, si conectamos esto con el panorama general, la dinámica del campo neuronal funciona bajo principios de flujo y resistencia. Los mensajes no siempre llegan como consejos amables de un amigo. A veces exigen desmantelar la estructura completa de una vida. Sí, te piden que tires la casa y la vuelvas a construir. Exacto. Si un individuo decide ignorar la información cuando llega en forma de un susurro intuitivo, la tensión en esa matriz aumenta. La realidad va a insistir. Y si se sigue ignorando, eventualmente el campo gritará. Ese grito, según estas observaciones, suele manifestarse en la materia a través de una crisis profesional fuerte, una pérdida económica drástica o incluso una enfermedad somática severa. A ver, espera, me parece súper crucial hacer una pausa aquí y presionar un poco sobre esta idea. Porque afirmar que ignorar un mensaje puede resultar en una enfermedad grave o en una desgracia personal suena peligrosamente cerca de culpar a la víctima. Estamos diciendo que si alguien atraviesa una crisis médica o existencial es porque no supo escuchar al universo. Eso roza en un pensamiento bastante punitivo, ¿no? Es una distinción que exige muchísima precisión, sí, y el material intenta alejarlo de cualquier juicio moral. O sea, no se trata de un universo vengativo con una libreta castigando a alguien por portarse mal. Se trata de pura física y resistencia dentro de un sistema interconectado. A ver, explícamelo un poco más. Imagina un río que fluye con una fuerza inmensa. Si se coloca un bloque de concreto enorme en medio de esa corriente, la presión del agua va a ir aumentando hasta que inevitablemente rompa la estructura o inunde todos los alrededores. La crisis no es un castigo divino, es simplemente la energía acumulada liberándose por la fuerza debido a una resistencia prolongada. Ok, entiendo. No es una deidad castigando, es entropía pura. Es presión acumulada buscando una salida. Entonces, ¿qué significa todo esto respecto a la libertad? Lo que nos lleva a cuestionar dónde queda la voluntad humana. El texto es muy cuidadoso al proteger la noción de libre albedrío. Estos mensajes no son profecías escritas en piedra ni destinos ineludibles. Revelan, digamos, un mapa de tendencias, pero la decisión final siempre le pertenece a la persona. Sí, la última palabra la tienes tú. Bueno, la tiene el individuo. Exacto. Sin embargo, hay un truco bastante pesado. Una vez que la información es recibida y comprendida, el nivel de responsabilidad se multiplica exponencialmente. Ya no se puede argumentar ignorancia, ya lo viste. Y aceptar esa responsabilidad implica también dar un salto al vacío respecto a cómo entendemos el tiempo. Para asimilar que una mente puede advertir sobre una crisis que aún no ocurre o que dos cerebros se sincronizan instantáneamente a kilómetros de distancia, es obligatorio abandonar la idea de que el tiempo es una línea recta. Esa idea de que viajamos exclusivamente del pasado hacia el futuro.
Llegamos aquí a la parte de los experimentos que verdaderamente rayan en la ciencia ficción, pero que, ojo, están documentados. La investigación plantea que a nivel de la conciencia pura, el tiempo es una dimensión completamente maleable y fluida. Se menciona un estudio no publicado donde un grupo de practicantes avanzados de meditación profunda logró describir con un nivel de detalle milimétrico un suceso político que no iba a ocurrir sino hasta 90 días después. ¡Qué locura! Y lo que te vuela la cabeza no es solo el acierto, sino la fenomenología de la experiencia. Los participantes reportaron unánimemente que no sentían que estaban adivinando o prediciendo el futuro, sentían que lo estaban recordando. ¡Wow! Eso introduce el concepto más ambicioso de toda la teoría, el famoso campo de intención. Es la idea de que los pensamientos, las emociones y las intenciones colectivas de millones de personas no se quedan encerradas en sus cráneos, salen, se entrelazan y crean patrones densos de energía que terminan cristalizándose en eventos físicos allá afuera. Y la prueba cumbre de este concepto es el famosísimo experimento realizado en la Ciudad de México en 1982. Reunieron a unos 200 individuos entrenados en meditación profunda y les pidieron que sincronizaran sus estados de coherencia cerebral simultáneamente, todos al mismo tiempo, durante una semana entera, enfocándose en la paz y la estabilidad de la ciudad. Los datos que arrojó ese evento son simplemente asombrosos. Durante esos 7 días precisos, las estadísticas oficiales de las autoridades mostraron una caída súper anómala en los índices de criminalidad violenta en diversas zonas urbanas. O sea, los números bajaron de forma drástica. Incluso los reportes de admisiones hospitalarias por accidentes graves disminuyeron. Pero a ver, pongámonos escépticos. ¿Cómo funciona exactamente esa mecánica? ¿Cómo puede el hecho de que 200 personas estén sentadas respirando en un salón afectar la intención violenta de alguien que está a 10 kilómetros de distancia, a punto de cometer un delito? O sea, ¿cuál es el cable conductor ahí? La explicación teórica radica de nuevo en el ejemplo de la orquesta y el campo neuronal. Cuando un grupo significativo de mentes alcanza un nivel extremo de coherencia, esa sincronía no se queda aislada en el cuartito. Actúa como una piedra que cae en un estanque de agua quieta, enviando ondas expansivas en todas direcciones. O sea, altera el medio en el que viaja. Ajá. Ese pulso de orden choca contra la estática o el estrés general de la matriz colectiva y, literal, lo neutraliza. Las personas que estaban al borde de una acción violenta, de pronto, sin saber por qué, experimentan una disminución en su nivel de tensión interna. La señal de calma interfiere físicamente con su agitación. Es como si les bajaran el volumen al estrés. Y a pesar de los resultados estadísticos tan claros, el mundo académico tradicional cerró las puertas por completo. Las revistas científicas se negaron a publicar el estudio argumentando el clásico principio de cajón que dice que correlación no implica causalidad. Lo cual, la verdad, es predecible. La ciencia materialista opera bajo la premisa de que todo debe tener un mecanismo físico observable de causa y efecto. Aceptar este estudio implicaría destruir el paradigma entero de que la mente es solo un subproducto mecánico del cerebro. Pero más allá de la validación académica, la investigación nos deja una lección profunda. Y es que el desarrollo de la percepción no es una búsqueda narcisista. Exactamente. Afinar esta antena no se trata de un hack espiritual para conseguir el trabajo perfecto, ganar dinero o volverse inmune a los problemas de la vida. Se convierte en un deber colectivo enorme. Cuando alguien eleva su propio nivel de coherencia, le está inyectando orden a esa red invisible compartida. Está facilitando que otros sistemas nerviosos que están más alterados encuentren la calma. Quien decide despertar no lo hace solo para sí mismo, sino para amplificar una señal que ayuda a estabilizar a todo el conjunto. Es una responsabilidad gigante. Y para que esto no se quede en un tratado teórico inalcanzable de ¡ay, qué bonito suena!, la investigación aterriza toda esta filosofía en una herramienta diaria súper práctica. Se trata de un método para ir modificando los filtros perceptivos progresivamente. Sí, la aclamada técnica nocturna. Es un ejercicio que requiere, una disciplina inquebrantable, pero que la verdad cualquiera puede empezar hoy mismo. Justo en el momento de ir a la cama, justo antes de quedarte dormido, se debe hacer una recapitulación del día.
Pero ojo, no es un recuento de ¡ay, qué comí hoy o a quién saludé! Es escanear las horas buscando microsensaciones. Un impulso súper rápido de entrar a una tienda sin razón, el recuerdo fugaz de un viejo amigo al cruzar una calle, o, no sé, una incomodidad rara en el estómago durante una reunión de rutina. Y el secreto del ejercicio radica en lo que haces al día siguiente. La instrucción es tomar acciones basándose en esos impulsos irracionales que recuperaste la noche anterior. Si te acordaste de esa persona, hay que hacerle una llamada. Si hubo un impulso de tomar una ruta distinta hacia el trabajo, hay que hacerlo. El propósito de esto es reentrenar al sistema nervioso. Es decirle a la parte lógica y controladora del cerebro que a partir de ahora la información que llega por canales intuitivos también tiene validez y tiene peso en la realidad física. Sin embargo, el documento plantea una advertencia muy solemne sobre este proceso, y es fuerte. Aclara que despertar esta capacidad perceptiva es un camino sin retorno, no hay vuelta atrás. Una vez que la mente se acostumbra a leer más allá del filtro, no puedes simplemente apagar el interruptor a voluntad porque te cansaste. Quien adquiere esta sensibilidad empieza a percibir las incongruencias estructurales de la gente. Se vuelve imposible ignorarlo. Sí, se notan las mentiras clarísimamente. Se siente la inseguridad que viene disfrazada de arrogancia y se percibe así la verdadera energía detrás de las palabras educadas de alguien. Esto plantea una pregunta importante sobre el inmenso costo social que conlleva este nivel de conciencia. Porque la realidad humana funciona en capas. La inmensa mayoría transita feliz y súper cómodamente por la capa más superficial. O sea, el estatus, las apariencias, el protocolo social de ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Acceder a las capas profundas, donde las intenciones reales quedan totalmente expuestas, requiere despojarse de un ego enorme. Y puede ser un proceso devastadoramente solitario, porque las interacciones superficiales pierden todo el sentido de un día para otro. Lo cual define la verdadera línea que separa a quienes logran expandir su campo neuronal de quienes se quedan estancados. Según esta investigación, el factor determinante no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual, los títulos académicos o un supuesto don místico de nacimiento. Todo se reduce a una honestidad brutal frente al espejo. Exacto, una vulnerabilidad total. Es la disposición de soltar el control y tener la humildad de decir, ¿sabes qué? No entiendo cómo funciona todo esto. Quienes prefieren la seguridad de tener siempre la razón, se quedan atrapados en la ilusión de la cámara fotográfica que mencionamos al principio. Esa rendición del intelecto es, paradójicamente, la única llave que de verdad abre la puerta a la verdadera sincronización de la conciencia. Es soltar para poder agarrar algo más grande. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la conversación toma un tono verdaderamente meta. El autor del material cierra con una reflexión que, literal, sacude a quien lo lee. Sugiere que, basándonos en las reglas de esta coherencia neuronal, el hecho de que alguien se tope con esta información, o el simple hecho de que estemos desmenuzando este conocimiento tan detallado en este preciso instante, no tiene absolutamente nada de aleatorio. Nada es por casualidad en este modelo, claro. Exacto. Si el campo opera distribuyendo información a los receptores que están listos para codificarla, entonces la aparición de esta teoría en la vida de alguien es en sí misma una sincronicidad brutal. Actúa como un espejo impecable. La llegada de esta información es, de hecho, el evento irrepetible del que hablábamos. Está esperando a ver si el filtro de la percepción la va a dejar pasar o la va a archivar simplemente como un dato curioso más para platicar en una cena. Para recapitular el monumental recorrido de este análisis, comenzamos demoliendo el mito de la realidad objetiva sólida, comprendiendo que el cerebro opera como un embudo desesperado por evitar la sobrecarga sensorial. Revisamos el inmenso impacto biológico y social de la coherencia neuronal, que desafía la física clásica conectando mentes a la distancia e incluso influyendo en los patrones de violencia de toda una urbe. Sí, un viaje de lo micro a lo macro. Y bajamos de las nubes teóricas para rescatar herramientas precisas, técnicas para observar la mente y afinar esa sintonía interna antes de que la ventana de oportunidad se cierre. Tras haber navegado por todas estas vertientes de la conciencia humana, resulta imperativo lanzar una última semilla intelectual, un concepto para masticar con calma. A ver.
Si se da por cierto que la mente no genera información en el vacío, sino que actúa como un simple decodificador que sintoniza una matriz infinita donde pasado, presente y futuro ya existen simultáneamente, pues surge una gran incógnita. Cuando la historia atestigua una idea verdaderamente original, una teoría científica revolucionaria o una obra maestra del arte, ¿es correcto afirmar que ese genio la creó desde cero dentro de las fronteras de su cráneo? Wow, ya veo por dónde vas. ¿O es altamente probable que ese individuo no haya inventado absolutamente nada y simplemente haya sido el primer ser humano en calibrar su antena a la frecuencia perfecta para lograr descargar esa idea desde la inmensa red invisible que nos envuelve a todos? ¡Qué locura! Es un planteamiento que obliga a reescribir por completo la historia de la creatividad y de la genialidad misma. O sea, Tesla, Mozart, Einstein, todos descargando de la misma nube. Fíjate que existe este viejo dicho popular, digo casi un consejo de abuelas, que advierte que una olla vigilada nunca hierve. Uy, sí, la clásica sabiduría de cocina. Como para calmar los nervios de quien está ahí plantado frente a la estufa esperando a que el agua haga burbujas. Exacto. Y toda la vida se ha interpretado esto como, pues, una simple metáfora sobre tener paciencia, ¿no? Como si la instrucción fuera nada más, dejar de consumirnos por la ansiedad cuando estamos esperando algo. Claro, como un simple relájate y ya llegará tu momento. Pero la realidad es que esta frase encierra un misterio muchísimo más profundo. No es solo un refrán superficial para gente impaciente. Resulta que es una ley fundamental y, o sea, documentada por la física cuántica. ¡Wow! Sí, es un salto conceptual tremendo. Totalmente. Literalmente la ciencia demuestra que si se observa un sistema de forma continua y con demasiada intensidad, la propia mirada impide que ese sistema cambie. O sea, físicamente se congela. Pasar de un consejo doméstico a la mecánica que dicta cómo se comportan las partículas subatómicas en el universo, es fascinante. Así que, bien, vamos a desmenuzar esto. Podemos empezar sentando las bases científicas para quienes nos escuchan y que tal vez sienten que, no sé, empujan un proyecto todos los días sin ver un solo centímetro de progreso. Sí, claro. A ver, para entender ese bloqueo, primero hay que ponerle nombre a la sensación. La fatiga del vigilante. Suena muy específico. Y lo es. Es una sensación muy particular, distinta al cansancio físico, ¿sabes? Es esta fatiga mental que surge del exceso de observación. Surge, por ejemplo, de revisar obsesivamente las métricas de un negocio cada hora. O de actualizar compulsivamente la bandeja de entrada esperando un correo. O subirse a la báscula cada mañana rogando por un milagro. Exacto. Y esa vigilancia constante muchas veces se disfraza de responsabilidad. Ajá. Se siente como si estuviéramos trabajando verdaderamente en el problema por el simple hecho de mirarlo. Sí, pero en realidad solo estamos drenando la energía operativa. Y aquí es donde la física cuántica nos da la explicación técnica de por qué esa fatiga es muy real. A ver, cuéntame de la física detrás de esto. Mira, el trabajo fundamental aquí fue publicado en 1977 por los físicos Baidyanath Misra y George Sudarshan. Ellos fueron quienes describieron matemáticamente el efecto seno cuántico. Ok. ¿Y qué dice exactamente ese postulado? La naturaleza va a cambiar de estado. O sea, va a dar un salto cuántico. Lo que descubrieron estos físicos es que si se bombardea esa partícula con ráfagas de medición continuas para ver si ya cambió, la partícula se ve obligada a colapsar en su estado actual una y otra vez. A ver si entiendo la mecánica. ¿El simple acto de medir le roba el tiempo de transición? Fundamentalmente sí. O sea, al exigirle a la partícula que nos muestre dónde está en este microsegundo y luego en el siguiente y en el siguiente, le negamos el intervalo que necesita para evolucionar. Claro, no la deja respirar. Exacto. La forzamos a decidir su posición ininterrumpidamente, lo que la congela en su estado inicial, en el punto A. La observación incesante detiene la evolución del sistema por completo. ¡Wow! Es como el sistema de navegación GPS de un auto en un viaje largo, ¿no? A ver, ¿cómo? Imaginemos intentar llegar a un destino a cientos de kilómetros de distancia, pero configuras el sistema para que, cada 10 metros, detenga el coche por completo, recalcule la ruta entera en la pantalla y te pida confirmación.
Sí, te volverías loco. Jamás llegarías al destino, porque la energía y el tiempo se gastan en verificar el progreso en lugar de simplemente avanzar. O sea, la medición misma se convierte en la interrupción del movimiento. Esa interrupción constante ilustra perfectamente el desgaste. Y fíjate que, si ampliamos esta lente cuántica al mundo macroscópico, el analista Nassim Taleb tiene un marco de referencia fenomenal. Ah, ¿el autor de El Cisne Negro? El mismo. Él habla sobre la antifragilidad y la diferencia crítica entre señal y ruido. Taleb argumenta que observar un sistema dinámico con demasiada frecuencia genera una ceguera técnica. O sea, ves demasiado detalle y te pierdes. Exactamente. Quien revisa el mercado de valores cada 5 minutos, por ejemplo, no está viendo la tendencia real de la economía. Solo está viendo variaciones térmicas aleatorias, el ruido estadístico del momento. Se pierde la perspectiva por estar analizando el píxel en lugar de la fotografía completa, ¿no? Totalmente. Esa miopía genera una interferencia enorme porque la mente humana está diseñada para reaccionar a los estímulos. Si vemos que la gráfica bajó 1 milímetro, entramos en pánico y tomamos decisiones erráticas basadas en puro ruido. Claro, reaccionamos a algo que ni siquiera importa a largo plazo. Exacto. Y fíjate que los filósofos estoicos, como Marco Aurelio y Epicteto, ya comprendían esta mecánica hace milenios. Ellos insistían en que el dominio humano reside exclusivamente en la causa. En lo que uno hace. En la acción que se ejecuta, y jamás en vigilar el efecto con desesperación. Una vez que la acción se ha tomado, el sistema necesita oscuridad y tiempo. Escarbar la tierra todos los días para verificar si la semilla ya germinó, es la forma más segura de matar la raíz. Eso nos abre un interrogante fascinante. Digo, si la medición constante y obsesiva congela la realidad por pura física de sistemas y trasladamos esto a nuestra experiencia humana, exactamente qué estado estamos congelando cuando observamos nuestras metas con esa intensidad. Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta que arrojan las fuentes es bastante brutal. Resulta que estamos congelando de forma perpetua el estado de carencia. Es un golpe fuerte, sí. Y el Dr. Amit Goswami, en su obra El universo autoconsciente, nos ayuda a decodificar esto a través de la teoría de la causación descendente. A ver, cuéntanos un poco de esa teoría. Pues mira, la física clásica asume que la materia crea la conciencia, ¿no? Pero Goswami plantea lo contrario. Él dice que la conciencia es la base de todo ser y es la que obliga a una nube cuántica de infinitas posibilidades a colapsar en un evento físico concreto. O sea, la conciencia actúa como el mecanismo que selecciona la realidad. Funciona como el árbitro final, sí. Cuando hay una vigilancia neurótica sobre un resultado que aún no se materializa, digamos el crecimiento de un negocio o la llegada de un pago importante, la mente no está sintonizada con el logro. Está sintonizada con lo que falta. Exacto. La lupa de la atención está fijada en el hecho innegable de que todavía no se tiene lo que se desea. La observación es un acto de confirmación de ausencia. Por lo tanto, la realidad colapsa en la única información que se le está proporcionando. Es que el problema sigue existiendo. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el material nos regala una imagen corporativa muy nítida para ilustrar esta dinámica. Sí, el ejemplo del jefe es buenísimo. Pensemos en un verdadero líder, ¿no? La cabeza de una organización. Da una instrucción estratégica a su equipo. Delega las responsabilidades y luego se retira a su oficina a planificar el siguiente trimestre. Confía en su equipo. Exacto. Bajo ninguna circunstancia se queda de pie frente al escritorio del empleado, respirándole en el cuello cada 3 minutos para ver si ya terminó. Claro, esa microgestión es un síntoma clarísimo de desconfianza. Y si nuestra conciencia es la autoridad que dicta las instrucciones a nuestra realidad, vigilar el proceso obsesivamente es admitir que no confiamos en nuestra propia capacidad de manifestar ese resultado. Es un autosabotaje. Totalmente. La intención verbal puede decir, voy a lograr esta meta, pero la mirada ansiosa comunica un rotundo, no creo que sea posible. Por eso tengo que vigilarlo de cerca. Y como advierten los textos, en la batalla entre lo que decimos querer y lo que nuestra atención verdaderamente enfoca, la atención siempre, pero siempre gana. Es fuertísimo. Y esta fricción entre lo que queremos y lo que miramos, empalma súper bien con la visión del físico teórico David Bohm y su división entre el orden implicado y el orden explicado. A ver, pausa ahí. Orden implicado y orden explicado. Suena muy profundo.
Pero ¿cómo se ve eso en un ejemplo mecánico? Pues imaginemos un proyector de cine antiguo. El orden implicado es la cinta de celuloide que está girando dentro de la máquina. Es a donde la luz está atravesando. La fuente de la imagen. Ajá. Y el orden explicado es la película ya proyectada en la pantalla de la pared. Vigilar ansiosamente la realidad física es el equivalente a pararse frente a la pared e intentar cambiar el final de la película arañando la pantalla. O sea, peleándote con la pared en vez de ir a la máquina. Exacto. La única forma técnica de cambiar la imagen proyectada es intervenir en la cinta oscura y oculta del proyector. Y seguir midiendo la pantalla solo te confirma la imagen que ya está ahí. O sea, no cambias nada. Nada en absoluto. Esto también tiene un respaldo pesado en la psiquiatría clínica. Fíjate que el doctor Viktor Frankl, en sus análisis tras sobrevivir al Holocausto, acuñó el término de intención paradójica. Ese concepto es revelador. Campos de concentración no eran aquellos que aceptaban la atrocidad de la incertidumbre. Quienes no resistían eran los que fijaban una fecha exacta en su mente para su liberación. Claro, porque al poner toda la carga psicológica en un ¿cuándo?, convertían la medición del calendario en un instrumento de tortura literal. Y al llegar la fecha sin ser liberados, la decepción destruía por completo su sistema inmunológico. Digo, el filósofo Alan Watts abordaba este mismo mecanismo desde un lado más cotidiano con su ley del esfuerzo inverso. Ah, sí, el ejemplo del insomnio. Exacto. Quien sufre de insomnio y empieza a calcular cuántas horas de sueño le quedan si se duerme en ese preciso instante, pues garantiza que no va a dormir. Porque la mente requiere relajar el control para entrar en el estado de sueño, ¿no? Ajá. Y la medición matemática del tiempo es la máxima expresión del control. Medir el insomnio te asegura el insomnio. Es que la medición exige estar alerta y el sueño exige rendición. Son estados incompatibles. Y esto, nos lleva a cuestionar la motivación de fondo. ¿A qué te refieres? Pues si la medición constante, la vigilancia ansiosa y la intención paradójica son tan destructivas para nuestros objetivos, ¿por qué nuestra arquitectura mental insiste en aplicar este patrón de autosabotaje? Tiene que haber un incentivo oculto, ¿no? Para seguir vigilando esa carencia. Y lo hay. El incentivo es la supervivencia de la identidad, y el beneficiario directo es el ego. El físico Fred Alan Wolf proporciona una perspectiva donde define al yo no como una entidad biológica sólida, sino como un proceso continuo de observación. Ok. Wolf describe al ego humano como una especie de viajero del tiempo varado en la estación del presente. Su única función es vigilar constantemente su entorno para confirmar que sigue siendo exactamente la misma persona, con las mismas heridas, la misma historia y sobre todo las mismas limitaciones. O sea, el ego se alimenta de esa coherencia narrativa. Prefiere, digamos, la miseria de un problema conocido a la incertidumbre de una solución que lo obliga a reinventarse. Tal cual. Y el universo es notablemente complaciente con nuestras solicitudes de información. El físico John Archibald Wheeler resumió la naturaleza del cosmos con una frase buenísima. It's from bit. It's from bit. La cosa viene de la información. Exacto. La realidad física, el it, surge de la información, el bit, que nosotros le extraemos al universo mediante el acto de hacerle preguntas. Si la pregunta que emite nuestra ansiedad es, continuamente, ¿por qué sigo atascado en este mismo nivel?, el sistema cuántico extrae esa información y te entrega un evento físico que valida la premisa de tu pregunta. Nos convertimos en los arquitectos de nuestra propia prisión, básicamente. Y esto me recuerda a las ideas existencialistas de Jean-Paul Sartre sobre la mala fe. Ah, claro, el miedo a la libertad. Sartre argumentaba que los seres humanos se aterrorizan ante su propia libertad absoluta para cambiar, así que deciden actuar como si fueran objetos inanimados con un destino fijo. Se ponen etiquetas. Sí, se convencen de identidades rígidas. O sea, soy el emprendedor que siempre está al borde de la quiebra, o soy la persona a la que nunca le funcionan las relaciones. La hipervigilancia de los problemas es la herramienta que usa la mala fe para certificar que esos muros invisibles siguen ahí, protegiéndonos del terror de tener que actuar diferente. Es un escudo muy pesado. Pero mira, para desmantelar esa jaula, el texto introduce una herramienta técnica muy poderosa. Le llaman el protocolo de abstinencia de identidad. ¿Suena a desintoxicación? ¿Y lo es? Es un ejercicio de desidentificación radical.
Consiste en que, en el instante exacto en que surge la urgencia neurótica de revisar un indicador de éxito, como, no sé, abrir la aplicación del banco por 5ª vez en el día, la persona debe detenerse y lanzar una pregunta interruptora. ¿Qué pregunta? ¿Quién es el que está sintiendo la necesidad de mirar esto ahora mismo? Órale. Y si la respuesta honesta es que quien quiere mirar es esa versión asustada, digo, el ego que busca seguridad en el control, la acción correctiva es negarle la mirada. Exacto, quitarle el estímulo. Es como desconectar el cable de retroalimentación de un micrófono. Si en esa señal de retorno el zumbido ensordecedor del ego se queda sin energía y desaparece. Se le niega la información que necesita para mantener la ilusión de la crisis. Al interrumpir la observación guiada por el miedo, se rompe el ciclo del efecto seno. La partícula, o en este caso tu circunstancia, por fin tiene ese espacio oscuro y necesario para evolucionar. A ver, tengo que frenar un poco aquí porque siento que estamos chocando de frente contra la cultura moderna. Se nos ha condicionado desde la infancia a glorificar la cultura del esfuerzo extremo. Uy, sí, el hustle culture. La narrativa dominante dicta que hay que desear las metas con una ambición arrolladora, que hay que obsesionarse con el éxito y darle una importancia absoluta a nuestros objetivos si realmente queremos alcanzarlos. Este principio técnico sugiere que esa ambición hiperactiva es en realidad una falla del sistema. Es una píldora difícil de tragar para nuestra mente occidental, pero desde la teoría de sistemas la respuesta es afirmativa. Sí es una falla. ¿En serio? Sí. El físico cuántico Vadim Zeland, el creador del modelo de Reality Transurfing, explica de manera brillante la mecánica detrás de la frustración del deseo. Zeland establece que cuando se le otorga una importancia excesiva y fanática a una meta, se genera en el campo de información algo llamado un potencial de exceso. A ver, ¿cómo funciona mecánicamente un potencial de exceso en la vida real? Pues visualicemos el tejido de la realidad como una inmensa red elástica e invisible que está en perfecto equilibrio. Cuando una persona desea algo con desesperación, es como si agarrara un nodo de esa red elástica y tirara de él con todas sus fuerzas hacia sí misma. Tensando todo alrededor. Exacto. Esa fuerza bruta crea una deformación masiva en el tejido, genera una tensión crítica. Y la naturaleza, por su propia arquitectura, es alérgica a los desequilibrios y reacciona de inmediato activando fuerzas equilibradoras. Fuerzas que, asumo, no tienen ninguna intención de ayudarnos a cumplir la meta, sino que quieren proteger la red elástica. Su única directriz es restaurar el equilibrio neutral y aliviar la tensión. Y la manera más rápida y eficiente que tiene el sistema para disipar esa tensión, es destruir la probabilidad de éxito de quien está tirando de la red. Cuanta más importancia vital se le asigna a un resultado, más violenta es la resistencia del entorno. Es la física básica aplicada al comportamiento humano. De hecho, en la química lo vemos con el principio de Le Chatelier. Cierto, el de los sistemas en equilibrio. Ajá. Si tomamos un sistema químico que está en perfecto equilibrio y le inyectamos calor repentino o le aplicamos presión extrema, el sistema no se queda pasivo, reacciona desplazando su estado hacia la dirección opuesta para contrarrestar y absorber esa perturbación. Trata de compensar el golpe. Y la ambición desesperada funciona como esa inyección de presión en nuestro ecosistema de vida. El entorno genera obstáculos proporcionales para neutralizar nuestra intensidad. Y el pensamiento oriental antiguo ya había codificado esta mecánica de fluidos hace siglos. Lao Tse advertía que aquel que se pone de puntillas no puede mantenerse firme por mucho tiempo. Es la filosofía del Wu Wei, la acción sin fricción. ¡Qué buena imagen mental! Pararse de puntillas para intentar alcanzar algo genera una tensión muscular insostenible. Eventualmente, el cuerpo colapsa por su propia fatiga, no por la gravedad externa. La importancia tóxica es el equivalente mental de vivir de puntillas. Esto cambia por completo la definición de desapego. El material no está hablando de apatía o de falta de compromiso. El desapego es una profilaxis técnica. Un ejemplo extraordinario que viene en las fuentes ilustra la diferencia. La recolección de un paquete. Ese ejemplo es clarísimo. Sí. Si sabemos que nos llegó un paquete a la oficina de correos, simplemente nos levantamos, tomamos las llaves y vamos a recogerlo. Nadie conduce hacia la oficina visualizando el paquete, sudando frío, con taquicardia, rogándole al universo que el paquete siga ahí.
Simplemente asumes que está ahí. Solo ejecutamos el movimiento. Esa es la frontera entre el deseo tóxico, que nace de la duda y la carencia, y la intención limpia, que es una acción desprovista de carga emocional. La intención limpia mueve el cuerpo hacia la meta sin estirar la red elástica de la realidad. No invoca fuerzas equilibradoras porque asume el resultado como un hecho natural. Ahora, para aterrizar toda esta teoría cuántica en el pavimento operativo, digo, si el efecto seno nos prohíbe la hipervigilancia y las fuerzas equilibradoras nos castigan por darle demasiada importancia a las metas, ¿cómo se supone que operemos en un entorno profesional tan competitivo sin caer en la pasividad inerte? El documento propone una metamorfosis específica. Tenemos que dejar de ser el observador que asfixia para convertirnos en el navegante que permite. ¿Y cómo se logra esa metamorfosis en el día a día? Pues requiere alinear la acción con la neurología. El estado operativo ideal es lo que el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi investigó exhaustivamente bajo el nombre de estado de flujo. Ah, la famosa zona en la que entran los atletas de élite o los artistas cuando están al máximo. Correcto. En un estado de flujo profundo, mientras un neurocirujano opera o un pianista ejecuta una pieza súper compleja, la corteza prefrontal, que es donde habita el ego y el diálogo interno crítico, reduce drásticamente su actividad. O sea, ¿se apaga la vocecita de la duda? Exacto. El yo desaparece de la ecuación temporalmente. No hay una voz interna auditando el desempeño o angustiándose por el resultado final. Toda la capacidad cognitiva se fusiona con la ejecución presente. Al desaparecer este observador ansioso, el efecto seno cuántico se anula por completo, permitiendo que la maestría fluya sin estática. Y desde el ángulo de la optimización del cerebro, neurobiólogos como Andrew Huberman explican los beneficios sistémicos del desenfoque deliberado, ¿no? Sí, el descanso intencional de la atención. Mantener la atención clavada en un problema por horas satura los circuitos neuronales. Es indispensable apartar la mirada del problema e ir a caminar o hacer una actividad rutinaria. Esto le entrega el relevo a la red neuronal por defecto, que es el sistema encargado de la incubación de ideas. Trabaja en segundo plano. Ajá. Permitiéndole conectar los puntos de información en el fondo y arrojar la solución sin la interferencia autoritaria de nuestra atención consciente. Y mira, para institucionalizar este desenfoque en la rutina diaria, el material de Salvador propone 3 herramientas operativas sumamente pragmáticas. A ver, vamos con la primera. La primera es la táctica de la decisión y el olvido. La metodología dicta fragmentar cualquier proyecto grande en pequeños hitos. El contrato con uno mismo establece que el único momento donde está permitido medir, auditar y observar es en la reunión de inicio y en la fecha de entrega de ese hito. O sea, ¿cierras los ojos en medio del proceso? En el vasto espacio entre esos 2 puntos, se debe operar bajo una ceguera voluntaria hacia el resultado final, dedicando el 100% de la energía a las acciones diarias. La segunda herramienta me parece bellísima por su contexto histórico. Se trata de operar por estima. Los grandes exploradores marítimos de la antigüedad cruzaban océanos enteros utilizando la navegación por estima. Confiando en sus números. Confiaban ciegamente en sus cálculos de velocidad, en las estrellas y en sus brújulas. Pasaban meses sin ver tierra firme, pero sabían que avanzaban. Si un capitán hubiera detenido el barco cada kilómetro para enviar buzos a comprobar la profundidad del océano buscando certezas inmediatas, la tripulación habría muerto de hambre antes de llegar a puerto. Hay que confiar en la matemática del proceso que ya pusimos en marcha. Es una analogía perfecta. Y la tercera táctica es un cortafuegos directo para la ansiedad moderna. Se llama la ventana de invisibilidad. Me gusta el nombre. ¿De qué trata? Se requiere identificar cuál es el indicador específico que hoy te está detonando más neurosis. Puede ser el saldo de una cuenta, las interacciones en redes sociales, la gráfica de ventas. Una vez identificado, se decreta un bloque innegociable de 72 horas donde queda terminantemente prohibido revisar ese número. 3 días enteros. Sí, son 3 días de permiso físico que se le otorgan al sistema cuántico de nuestra vida para moverse y evolucionar sin la mirada congelante del ego. Si juntamos todas las piezas de esta arquitectura técnica, la conclusión central del material es de una claridad aplastante. El universo y nuestra realidad inmediata responden a la ley de coherencia. Todo se trata de qué señal estás enviando. Exacto.
Si nuestras acciones físicas, o sea, nuestras manos, están trabajando duro para construir un proyecto, pero nuestros ojos están llenos de pánico revisando obsesivamente porque tememos fracasar, estamos emitiendo frecuencias contradictorias. Las manos dicen acelera, la mirada dice frena. Y ante esa contradicción fundamental, la física de sistemas dictamina que el progreso se bloquea. El sistema colapsa en la duda. La mayor exhibición de dominio personal, la verdadera sofisticación estratégica, no es apretar los puños y forzar a que las cosas pasen. Es tener la elegancia y la disciplina mental de soltar el volante, retirar la mirada condicionada por el miedo y abrir el espacio para que la realidad haga su trabajo sin que nosotros seamos nuestro mayor obstáculo. Porque la rendición del control absoluto no es debilidad, es pura optimización de recursos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que necesitamos rediseñar la forma en la que interactuamos con nuestros deseos, desinstalando este hábito cultural de la hipervigilancia. Pero antes de terminar nuestra inmersión de hoy, quiero escalar este concepto y dejarles algo para pensar. Todo este análisis lo hemos enfocado en el individuo. Vemos cómo nuestra observación obsesiva y llena de miedo congela nuestra realidad personal en una parálisis de carencia. A nivel personal es claro. Pero, ¿qué le estamos haciendo a la estructura de nuestra realidad colectiva? Hoy, cientos de millones de personas practican el famoso doom scrolling diario, consumiendo y observando obsesivamente el caos, la polarización y las crisis en las pantallas de sus teléfonos, consumidos por la ansiedad del fin del mundo. ¡Wow! Un efecto seno masivo. Exacto. Es posible que, como humanidad, estemos aplicando un efecto seno cuántico a escala global, utilizando nuestra atención colectiva para mantener a la civilización congelada en un estado perpetuo de pánico y conflicto. Es un pensamiento profundo para meditar la próxima vez que sintamos esa urgencia incontrolable de refrescar el muro de noticias en nuestro teléfono, o de revisar si esa olla de agua en la estufa ya, por fin, empezó a hervir.